Aquí ya vamos a preparar un charquicán, que es una comida típica del pueblo mapuche. Los ingredientes son papas, zapallo, verduras, cebolla y carne molida, aceite, salsa de tomate, sal, ajo, orégano, ají y huevo para acompañar. Bueno, aquí estamos con la preparación del charquicán, donde colocamos en una olla tapada en agüita que las tape la papa, el zapallo y un poquito de sal. Vamos a esperar que se cueza, vamos a taparla. Mientras tanto, echaremos a cocer la verdura. Vamos a cocer la verdurita, vamos a preparar el sofrito que lleva la cebollita, lleva ajo, lleva aceite, lleva sal. Y mientras tanto también estamos preparando nuestra carne, que la cultura mapuche antiguamente usaba el charquicán, que es el charqui que le llamaban ellos, pero actualmente estamos ahora usando una carne de vacuno. Así que mientras tanto vamos a esperar que cumpla su tiempo de cocción, y una vez que esté todo cocido vamos a ir a la preparación final. Bueno, ahora estamos con la preparación. Colamos las papas, la estamos moliendo con el zapallo, no tan molido porque el charquicán no está molido. Y con Joaquín le agregaremos la carne. ¿Cierto, Joaquín? Ya, pruebe la carne. Le agregaremos la carne. ¿Qué haremos ahora, Joaquín? Revolverlo. Lo revolveremos. Le colocaremos las verduras. Ahora revolverlo. Uniremos todo otra vez revolviendo, ¿cierto, Joaquín? Sí. Y estará listo nuestro charquicán. Ahora procederemos a montar el plato y lo mostraremos el final. Este es nuestro plato final de charquicán. Espero que les haya gustado.